Ya estamos grabando. ¿Cómo están? Mientras llega el resto, ¿alguna pregunta que tengan de materia, del desarrollo del curso? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Bien, pues, Yo tengo una duda. dime. Eh, Acabo de cachar que la prueba del módulo 2 es como la próxima semana, ¿no? El lunes, sí. ¿Tan poquito tiempo? Es que es rápido el ciclo de bloques. Son 3 semanas de cátedra, que acuérdense que por el tema de Semana Santa tuvieron clases lunes y miércoles, entonces ahí se comprimió todo. Así que, pero en general, claro, son 3 semanas. Hoy día es la última semana de materia antes del control. ¿Ya? Lo que pasa es que está la presión de que, claro, tienen que pasar el módulo o pasar al siguiente, no es como que quizá en otra asignatura ya viene un control, no estoy tan preparado, pero salvo con el resto del semestre, aquí hay que salvar en todas. Entonces, ¿ya? Sí, pero está muy complicado. No lo he visto, a mí me tocó hacer el laboratorio del lunes que hicieron, ese me tocó a mí, pero no he visto el control, el examen, pero entiendo que ya hay publicados exámenes de otro semestre, para que revisen en Canvas. Sí, sí, ya lo imprimí. Pero ¿Ya? era pregunta porque igual está difícil pasar si pasamos poca materia, ¿sí? Eh, o sea, pucha, siempre uno puede hacer exámenes, aunque con poquita materia uno va igual, pero es parte, así va el curso. Estamos bien al día en la materia que se ha pasado, digamos. Hoy día hay otro resto que hay que ver para este lunes. ¿Ya? En el fondo, hoy día hay un poquito más de ciclos y después nos lanzamos a string. ¿Ya? Ya, buenísimo. Gracias. Así que eso. Bueno, para los que vienen recién llegando, hay exámenes publicados en Canvas para que los revisen y los hagan. Y nada, pues no se olviden que el próximo lunes tienen el examen. ¿Ya? Así que algo más. Eso. Vamos a presentar. Ya se está viendo ahí, ¿no es cierto? Sí, Entonces, siempre me pasa eso. Se me cambian las pantallas, presentación, configuración, monitor 1. Ahí sí, ahí sí. Entonces, materia hoy día, un poquito más de while y ciclos en general, eh, y string, textos. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendíamos con control de flujo? Como concepto general. Era como la opción que te dejaba decidir entre una cosa u otra, ¿o no? Sí, voy a rayar acá. En el fondo, el código en Python iba ejecutándose secuencia a secuencia y en alguna parte hay que decidir, según un verdadero o un falso, si ejecuto alguna parte o otra parte, ¿no es cierto? En el fondo, el flujo decide para dónde, no por ahí más, para dónde viaja esto. ¿Ya? Lo hice demasiado pegado, ya parece. Y el otro caso que teníamos era tener la capacidad de, en un ciclo, repetir código, ¿no es cierto? Y para repetir teníamos el while y también teníamos el for, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver ahora es algunos detalles extra de estos dos, en particular del while. ¿Ya? Pero el control de flujo es decidir
por dónde va a ir fluyendo el código, qué partes se ejecutan, qué partes se repiten, qué partes son con ejecución opcional, digamos. ¿Ya? Entonces, este while en particular, ¿cuántas veces se va a repetir? Para siempre. Este se imprime para siempre, porque true siempre es verdadero. Y acá en el while, como esto siempre es true, no sé si ven el puntero. Sí, se ve. Ya. Como esto siempre es verdadero, este print siempre se va a estar ejecutando. ¿Ya? Hay veces, y en algunas ocasiones, esto es conveniente, tener un ciclo infinito, pero igual es necesario poder interrumpir esto. ¿Ya? Entonces, en general hay que evitar los ciclos infinitos, pero también hay que asegurarse de que las condiciones que uno coloque en ese ciclo permitan la salida de ese ciclo. ¿Ya? Cuando uno dice, oye, se quedó pegado al computador, no es que dejó de hacer cosas, quizás está haciendo cosas más allá de lo que uno esperaría que hiciera y simplemente no responde más, porque está preocupado de hacer algo y se quedó en algún ciclo infinito. Eso es bastante frecuente. De hecho, si a uno se le queda pegado al computador, lo que corresponde es abrir la ventana de tareas y ver si el CPU está al 100% haciendo algo. Digamos. Si no está haciendo nada, es otro tipo de falla, pero en general los ciclos infinitos consumen muchos recursos. Digamos. ¿Ya? Entonces, la recomendación es hay que usar contadores para saber cuánto hay que repetir, algún flag, o sea, es alguna variable que se transforme en falsa para salirnos, variables de estado, en el fondo saber en qué momento hay que terminar. ¿Ya? Entonces, y también Python nos ofrece la manera de terminar anticipadamente el ciclo, bajo alguna condición. Y ese es el comando break. Si yo coloco break dentro de un ciclo, voy a obligar a Python de que se salga anticipadamente de ese ciclo. ¿Ya? ¿Se entiende? Por ejemplo, en este código tiene que buscar números divisibles. ¿Ya? En el fondo es una especie de primo, pero en el fondo empieza a buscar todos los números que son divisibles por 7 y por 17. Y que no sean la multiplicación de esos dos. Cuando encuentra un número, no tiene para qué seguir buscando el resto. Ya con uno, ya dice, oye, encontré un número y es tal. Y se sale. Para no seguir buscando los otros 2000 números. ¿Se entiende? En este algoritmo es conveniente que termine anticipadamente si es que ya encontró lo que busca. ¿Ya? Imagínense ustedes con un mazo naipe y quieren buscar una carta en particular. En el peor de los casos tendrían que buscar todo el mazo, pero una vez que encuentran la carta que quieren, no necesitan seguir buscando el resto del mazo. ¿Se entiende, no? Como que, pucha, si quiero buscar mi polera regalona y abro el cajón, empiezo a levantar las poleras y cuando la encuentro, la saco, pero no sigo buscando en el resto. Yo interrumpo mi ciclo. Esa es como la lógica de tener la capacidad de interrumpir la tarea. ¿Ya? Es típico en los casos de búsqueda. Una pregunta. Silencio. Sí, dime. Estoy acá con mi hija. ¿No sería mejor entonces poner una buena condición en while para no tener que interrumpir el ciclo? Esa es una manera. Y de hecho, yo diría, por experiencia personal, uno puede hacer ciclos y 95-97% de las veces no es necesario usar break. ¿No? Pero algunas veces la condición es que haría demasiado complicada si uno además quiere colocarle alguna variable de interrupción. ¿No? Y por otro lado, los breaks convienen cuando se produce algún tipo de error. O sea, si hay algo que por alguna razón
no sé, pues no se pudo leer el archivo en disco, o no me funcionó la conexión a internet para descargar ese dato, o lo que sea. Ese tipo de cosas conviene atenderlas aparte, y que no sea parte de una gran condición muy compleja en el while. No sé si se entiende. ¿Ya? O sea, pensando como para casos excepcionales, puede quedar bien. ¿Ya? Pero es verdad que la mayoría de las veces uno puede programar instrucciones basado en que la condición del while sea la adecuada. ¿Ya? ¿Ya? En el caso de este, yo perfectamente le puedo haber dicho una variable que diga estoy listo, y sería una condición más acá en el while para decir, mientras i sea menor a 2000 y no esté listo, continúe adentro. Cuando una condición de ese tenor. Eso sería lo que le llaman un flag. Es que sí, po, según yo es parte de lo que uno tiene que saber, no sé, el break es como una cosa que corta el código, no debería Sí, existir. yo creo que hay lenguajes que no lo tienen, pero a ver, yo creo que entendemos que puede ser necesario interrumpir de antes el ciclo. La manera de interrumpirlo está de esas dos maneras, con el break o colocando alguna variable extra. Pero el punto está, te repito, quizás la condición no es tan evidente a la hora de entenderla, porque uno quiere, y este ciclo tiene este propósito, y si uno contamina el propósito con condiciones de salida alternativas, puede costar entender el código a futuro. Un poco eso. ¿Ya? Pero de nuevo, al menos lo que me ha tocado a mí, 95-97% de las veces uno puede programar lo mismo sin usar break. ¿Ya? Profe, ¿Qué cosa? ¿cómo sería eso del flag? Flag, también es. Veamos este código. Descartar. Programemos ese para que vean cómo sería de otra manera. Entonces, voy a mover para acá para no perderlo de vista. Y chao con esto. Nuevo. Guardar. Entonces, ¿dónde estoy dejando estas cosas? Programación. Código. Módulo 2.4. Entonces, el código decía while i menor a 2000, ¿no es cierto? If la división entera es 0 and la división, o sea, el resto de 17 también es 0 and i distinto de 7 por 17 dice. ¿Ya? Si eso se cumple, voy a hacer print el número es SI. ¿Ya? Y algo no quedó bien hecho. No existe I. Y parten D. ¿Ya? Ese es el código. Entonces, y cuando termina, dice I más igual 1. Ahí. Si yo ejecuto esto tal cual, voy a revisar los 2000 números. Entonces encontró acá una montonera de números que cumple esa condición, pero al menos el primero era 238. A mí me pedían encuentre un número que cumpla todas esas reglas. ¿Ya? Si yo coloco el break, me voy a quedar en el primero, ¿no es cierto? Y el primero que encontró es el 238. No sé si se lee bien. Sí. El break interrumpió el ciclo porque ya encontré uno dentro del if. La condición con un flag sería crear una variable extra que diga estoy listo igual falso. Entonces, mientras i sea menor que eso, and not estoy listo, ¿ya? Cuando estas dos se cumplan, el número sea menor y a la vez
no esté listo, ¿ya? Haga esa pega. ¿Y cómo lo cambio? Aquí le digo, estoy listo, true. Aquí cambié el estado de la variable cuando encontré uno de esos números. Y con eso debiera también funcionar igual que el break, porque cambié el estado de esa variable. Ya estoy listo porque ya encontré el número y este ciclo pedía funcionar con las dos a la vez. Entonces, como la negación de verdadero es falso, esto ya se sabe. Este corresponde al flag, ¿ya? Flag o bandera o indicador para decir, para determinar si encontré el número, ¿ya? Ese es el comportamiento del famoso flag, ¿ya? ¿Se entiende? Alguien me preguntó algo en el chat, perdón. No sé. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? La mano, perdón. Sofía, no dime. tiene nada que ver con este ejemplo, pero el laboratorio que tuvimos el lunes ¿Ya? sobre el reciclaje, ¿Ya? lo hice más o menos y después También se me cortó el internet, entonces también se me borró todo. viendo la Pues mira acá. solución, lo hice No te y como escuché bien, perdón. que ya, la solución del laboratorio, cuando la mandaron, la hice como exactamente lo que decía y se me repetía constantemente. Decía como vidrio, no sé qué, papel, 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 como que se repetía infinitamente, no tenía un stop. Entonces no sé si la solución estaba mala o... porque lo hice exactamente como decía. La primera parte. Pucha, me atrevería a pensar que hay un incremento de alguno de esos while que no quedó cerrado, no quedó terminado. O sea, aquí yo le saco si yo le saco el +1 acá en este caso, tengo un ciclo que es infinito. Acá no hay resultado, pero todavía está calculando, esto está procesando. Está buscando divisiones, pero como un incremento i no termina nunca. De hecho, si le digo acá print, voy a verificar el número y ejecuto, es el número que está verificando. Este ciclo está infinito ahora. Y está infinito porque está mal programado. Ya, no sé qué, pucha, habría que ver tu código, qué es lo que está mal hecho, pero esto está funcionando. Y de hecho, si miro el CPU ahora, no sé si ven esto, pero acá ven que el CPU está pegado a una tarea y uno mira acá y Python está usando casi un núcleo completo. Esto es una manera para saber, oye, aquí Python está haciendo cosas. Está pegado. ¿Ya? Claro, como este es multinúcleo, claro, tiene más CPUs que hacer la pega. Yo interrumpo acá el proceso y vemos que esto va a caer. Yo, por mucho que esté buscando números, igual está haciendo pega, ahora ya se relajó más. ¿Se entiende, no? En el fondo, me da la impresión que es un código que quizás quedó mal, te saltaste algo, quedó mal digitado, qué sé yo. ¿Ya? Acá voy a colocarle, bueno, en realidad, ya con eso, ahí. Camila pregunta, si coloco lo estoy listo true debajo del if, ¿qué pasaría? ¿Funciona igual? Fuera del if, estamos hablando ahí. ¿Esa es la pregunta, Camila? Respóndeme tú, pues, ¿qué debiera ocurrir ahí? ¿Ya? Si es que encuentro el número, lo va a mostrar en pantalla, pero voy a decir estoy listo y después el while va a verificar. ¿Estoy listo? Pareciera que sí, no hago nada más. Entonces ejecuto acá y no veo ninguna respuesta porque en el fondo, bueno, lo voy a poner acá abajo para que vean, print, terminé, ¿no es cierto? Y salta directo al terminé porque este ciclo se repitió y en algún momento llegó al estoy listo true y se salió del while. Entonces, ¿cuántas veces se ejecutó este ciclo? Tal cual como está.
Y eso es algo re importante que les quería comentar del break, o en este caso del flag. ¿Alguien entiende lo que pasó ahí? No, ¿cómo no lo entendí? Perdón. Lo que pasa es que cuando el estoy listo estaba dentro del if, lograba encontrar un número que cumplía esa condición. Perfecto. Y Camila pregunta, oye, pero si el estoy listo está fuera del if, pero dentro del while, ¿qué ocurre? Y ejecuto y pareciera que no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, este ciclo, este while, ¿cuántas veces habrá funcionado? Una. Lo hizo, no. ¿Cuántas veces? Ya, es que es capciosa la pregunta. Una pregunta es cuántas veces se ejecutó este código y otra pregunta es cuántas veces se repitió el código. Ah, no solo ninguna. No, nunca volvió arriba, volvió arriba y preguntó, ¿y es menor a 2000? Sí, claro. Y ahora vale 11. 11 menor a 2000, verdadero. Esto es verdadero. Estoy listo, ¿qué es? Verdadero. No verdadero me da falso. Verdadero y falso es falso. Entonces se sale. Ese es el proceso que hizo. Entonces, la condición, aquí voy a poner, con esto se termina el ciclo. Ciclo. Cuando yo coloco esto, en el momento que ocurre, se va a salir este while. El punto está en que uno, ya sea un break o ya sea un while, uno nunca debiera colocar esto sin ningún tipo de control. ¿Ya? Lo que ocurre acá... ¿dónde dejé esto acá? Lo que no debiera ocurrir es lo siguiente. Imagínense este código. Y de repente existe un while, ¿ya? Con una cierta condición. Y el código empieza acá. Si aparece un break, y tengo código más abajo, este código que está acá, ¿se ejecuta alguna vez? Porque No, nunca. Porque este break está obligando, y aquí continúa el código después, este break va a obligar a salir y retomar afuera del while. Eso es lo que hace el break. Y este break por sí solo hace que el código de abajo no se repita, no se ejecute nunca, y además podría darse el caso que es igual como en este ejemplo, la ejecución iba acá, se ejecutó una vez y se salió hasta acá abajo, hasta donde aparece el termine. Ese es el flujo que tuvo ese programa. ¿Ya? Entonces, tal cual como está programado acá, esto no debiera hacerse, porque nunca se repite y nunca se ejecuta lo de abajo. Esto está mal. ¿Cómo debería estar el código? Tenemos código, eventualmente aparece un while con una cierta condición, hay código adentro y existe un if con otra condición y que eventualmente acá aparece un break. Y este if condiciona cuando se ejecuta el break. Y después, código más abajo y código afuera del while. Entonces, este flujo, ¿qué hace? Se ejecutan todas estas líneas, se ejecutan todas estas líneas. Voy a suponer que esto es falso. Se salta acá, se ejecutan todas estas líneas, termina el ciclo, volvemos arriba. ¿Sigue siendo verdadero? Sí, continuamos abajo. Este if es verdadero o falso, falso. Me salto, ejecuto todas estas líneas, terminé el while, vuelvo arriba. Y aquí ya estoy empezando a repetir. Aquí ya se está generando un ciclo con repeticiones. ¿Se entiende? Porque estoy malo para dibujar. Eventualmente podrían pasar dos cosas. Y aquí lo voy a cambiar de color. Podría pasar que esto se haga falso y el ciclo terminara el while y siguiera abajo. Que esto es la manera que lo hemos programado todo el tiempo. ¿Ya? Que el while se hace falso
y la ejecución continúa afuera del while. Pero también podría ocurrir que el código siga siendo verdadero, entrar acá y esto se hiciera verdadero. Entonces, cuando ocurre que eso es verdadero, llego al break y el break hace que esto se salte a la siguiente, afuera del while. ¿Ya? Pero esta es la manera ok de usar el break. El break tiene que estar amarrado a alguna condición de algún if. Si no lo está, lo más probable es que esto se ejecute una vez y lo de acá no se ejecute nunca. De hecho, es casi como que no existiera el while. O sí, pues a menos que quiera ocupar el while como if. Y ahí perfecto. Claro, pero no es la idea. ¿Ya? Entonces, la condición de salida debiera estar dentro de un if. Ahora está bien escrito esto. ¿Ya? Y es lo mismo que ocurre con el break. La condición de salida, acá esto está redundante por supuesto, pero la condición de salida tiene que estar amarrado a algún if para que no se ejecute siempre. ¿Ya? Sofía pregunta qué significa el i distinto de 7 por 17. Analízalo pues. Tenemos el número, que es lo que está funcionando acá como contador, y que sea distinto a una multiplicación. El igual, cuando yo estoy haciendo comparaciones, es el doble igual. ¿Ya? El resto es 0 y el resto es 0 y a su vez i es distinto a la multiplicación de los dos números. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Yo por velocidad escribo todo junto, pero la verdad uno podría ser un poquito más elegante en escribir las cosas. ¿Ya? Esto está todo pegado y quizás cuesta más mirarlo. ¿Ya? Pero estoy verificando que el número que tengo sea distinto a la multiplicación. Porque mi enunciado decía divisible, algún número que sea divisible por 7 y por 17, pero distinto al producto de ambos. Divisible por 7, divisible por 17 y distinto al producto de ambos. ¿Ya? Esas son las tres condiciones que me pedía este problema. El resultado debería ser 14, ¿no? No. Algo lo hizo mal. ¿El resultado de qué? De ese ciclo. Lo hice también. 14. ¿14 qué? Está raro. El primer número que muestra es el 238. En el fondo 238 dividido en 7 me da exacto, no tengo decimal. ¿Ya? O sea, es divisible. 238 dividido en 17 me da 14, exacto. Entonces es divisible por 17. Y 7 por 17, 119. Acá podríamos haber puesto 119, pero es para que se vea. ¿Ya? Para que se entienda de dónde salió esa cuestión, está la multiplicación. ¿Ya? Ya, no, ahí encontré mi error. Gracias. ¿Ya? Espera, ¿Estamos una bien? pregunta. Dime. Justo. Nada, tú habías dicho al principio el ejemplo de que uno, si quería sacar una carta, servía el break. Pero si es que uno quisiera, en vez de sacar una carta al mazo, sacar, ponte tú, todas las cartas rojas. Probablemente voy a tener que recorrer todo el mazo. Imagínatelo en tu mano, quiero sacar todas las rojas, tienes que revisar todo el mazo. Entonces ese ciclo, en ese algoritmo para resolver ese problema, quizás no te sirve el break. ¿Ya? Pero si yo quiero buscar, y sobre todo si el mazo está desordenado, porque si el mazo está ordenado hay otras estrategias para hacer eso. Pero si el mazo está desordenado, yo parto de la primera y voy avanzando cartas hasta que eventualmente encuentro la carta que me interesa y la saco para afuera, pero no tengo para qué seguir buscando el mazo.
salvo que hayan varios mazos mezclados y otras cosas distintas. ¿Ya? Sí, pues a lo que iba es que uno tendría que ocupar el break para salir, pero después tiene que ocupar otra cosa para volver a iniciar el ciclo con una carta distinta. Entonces, Bueno, pues, volviendo al tema de las poleras, pues, ¿ya? Yo tengo mi torre de poleras y empiezo a buscar la que me interesa, y una vez que la encuentro la saco, pero si después la saco y me doy cuenta que tiene un hoyo y quiero buscar otra, tengo que partir a buscar la siguiente polera del montón. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Como que, sí, entre comillas, tu algoritmo te obligó a buscar la siguiente, otra, pero tú, dentro de tu problema de buscar la polera, avanzaste hasta que pillaste la nueva que te interesa, pero dejaste de buscar cuando la encontraste, ¿cachai? De hecho, si sacaste una polera en la mitad que tenía un hoyo y quieres buscar una nueva polera, probablemente te conviene partir del principio, porque alguna que descartaste puede ser la segunda que te interesaba. No vas a seguir buscando de ahí para abajo alguna otra que quizás ya la pasaste por alto. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. ¿Ya? Sí, pero ¿hay algún código como break que muy buena en encontrar el número, pero vuelvo a partir desde el principio? Se interrumpió mucho la conversación. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Puedes repetir? Sí. Que hay una variable, ya, fijo, igual que encontró el número, qué sé yo, pero después en vez de seguir el código del ciclo. A ver, hay otro comando que el que vamos a ver ahora, que es el continue, ¿ya? Que obliga a ir hacia arriba, ¿ya? Pero para tu problema de la polera, no sé si te sirve, ¿ya? Eso es lo que te quería mostrar. Probablemente tu algoritmo de buscar poleras quizás tiene que estar eso dentro de otro while. Hasta que no tenga una polera adecuada, repito la búsqueda de poleras. ¿Cachai? Porque tú te pones el objetivo de qué polera quieres y avanzas hasta la polera. Cuando la encuentras y te das cuenta que tiene alguna falla, tienes que partir a buscar otra y partes de cero, no partes de ahí en adelante. ¿Ya? Entonces, si estamos claros con el break, el siguiente comando que tenemos es el continuar, continue. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el continue? El break dijimos que termina anticipadamente la ejecución del while, pero el continue lo que hace es volver al principio, ¿ya? Pero no es partir de cero el ciclo, sino que vuelve al principio y anticipadamente revisa de nuevo si todavía la condición del ciclo es válida, ¿ya? O sea, ¿por qué se me inoma acá esto? ¿Qué pasa? Tengo mi código, tengo mi while, y en este while hay una condición. Si esta condición es verdadera, entra adentro. ¿Ya? Eventualmente va a haber algún if con otra condición, y si eso es verdadero, se va a ejecutar y continue. ¿Ya? Que lo que hace ese continue es volver al principio y verificar de nuevo si esto sigue siendo verdadero o no. ¿Ya? Acá. Si por alguna razón este if fue falso, el código del while termina acá, continúa hacia abajo donde estaba. Y como todo while, cuando termina el ciclo, vuelve arriba. Cuando ese while sea falso, el código continúa donde estaba antes. ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo del continue? Es esto, que tiene la capacidad anticipadamente de volver arriba.
¿Ya? Y hay casos donde también puede ser útil. No en todos los casos, por supuesto, pero hay veces donde conviene volver arriba. ¿Ya? ¿Estamos? Pero, profe, por ejemplo, ¿en qué caso sería como conveniente? Hagamos un ejemplo. Acá hay uno, pero veamos uno más mundano. Quizás que esto lo pueden tratar de hacer ustedes, digamos. Pero veamos otro ejemplo donde puede ser útil un continuo. Voy a guardar acá. M24. Entonces, supongamos que yo quisiera hacer un promedio de notas. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, no sé, que son 4 notas las que me interesan. ¿Ya? Y notas ingresadas, tengo 0 notas ingresadas. Entonces necesito un while mientras notas ingresadas sea menor a notas. ¿Qué voy a hacer? Me falta la suma notas igual 0. ¿Ya? Entonces voy a sumar esto, suma notas más igual, estoy mal, float del input. Si alguien queda pillo con lo que estoy haciendo, me avisa, pero esto debería estar más o menos claro. Quiero sumar lo que yo lea del input. Ingrese, nota, y le voy. Aquí el input funciona distinto del print, entonces tengo que hacer una suma para que se vea bonito. Ahí. Y quiero que se vea la nota actual más 1. Y eso tengo que hacerlo con una suma de textos y para eso tengo que transformarlo todo esto a texto. ¿Ya? Entonces, aquí me va a decir notas ingresadas. Ahí. Ya. Y para que funcione este while, notas ingresadas, le incremento 1. Este es el algoritmo mínimo para hacer un promedio de notas. Y al final voy a decir print suma dividido en notas. Notas. Y por alguna razón print suma notas. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, ingreso nota 1, vamos a tener un 5, un 6, un 4 y un 6. Y me da un promedio. ¿Ya? Le voy a colocar un espacio acá para que no quede tan pesado. Ya. Se entiende el algoritmo de promedio, súper simple. Tengo una variable donde voy a agregar notas, pero ahora quiero colocar el continuo para que haga algún sentido. Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? Sí, ¿cómo fue eso de que le dijo ingresa nota 1? O sea, ya como que él le puso ingresa nota más el string de partido de notas guardadas más 1. Exactamente, notas ingresadas que parten 0. Y esto es solamente para un tema visual al usuario. Notas ingresadas más 1. Ahí. ¿Ya? Y tengo un paréntesis de más. Entonces, es solamente para que se vea bonito. Lo que pasa es que el input no puedo poner comas, igual que el print. Entonces, lo que hice es generé un texto sumando varios elementos. Un texto plano sumado a la conversión a texto de las notas, porque quería hacer una operación matemática, entonces lo transformo a texto. Y esa transformación como texto le coloco un espacio al final. Eso hace que se vea bonito, no tengamos este problema acá que estaba curioso. Pero este código tiene problemas. ¿Ya? Ingresa nota 1, voy a poner un 8. Voy a poner un 0, un 123, un 5. ¿Ya? Promedio 34. No sé si me dice mucho. Entonces, ¿cómo puedo evitar de que la persona ingrese números fuera de rango y que me cuente 4 notas? ¿Ya? Yo no le puedo poner un if
si el número está fuera de rango, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago rápido? Voy a decir nota actual va a ser toda esta cosa de acá. O sea, yo voy a guardar en una variable la nota actual. Y solamente voy a incrementar y sumar la nota. Aquí voy a decir sume nota actual. Entonces, pero esta suma y contar notas válidamente ingresadas solamente debiera ocurrir si es que la nota es válida. Entonces le voy a decir if, no era eso, nota, ¿qué hice? Le voy a decir if nota actual es menor a 1 or nota actual es mayor a 7, si alguna de esas dos es verdadero, significa que la nota que se ingresó está fuera de rango, váyase para arriba. No me interesa que siga para abajo si es que eso no se cumple. Termine hasta acá, no haga nada más, no se le ocurra sumar y vuelva arriba. Entonces, si yo ejecuto ahora, ingrese nota 1, un 5. Ingrese nota 2, un 0. Ingrese nota 2, 0, 0. Aquí no avanzo, no incremento nota, no estoy sumando. 10, 10, 10, 10, 7.1, un 7, ahí sí. ¿Ya? Esto quedó como uno porfiado. 8, 8, 8, 8. 0,9, 0,99. ¿Ya? Un 1. Ahí pasó. Un 5. Nota final 4,5. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir? Aquí usamos un continuo para terminar anticipadamente el ciclo, no continuar. Esto perfectamente se puede programado distinto, de que si la nota era válida, increméntelo. Pero al menos es un ejemplo, uno esto lo puede programar igual de varias maneras, pero al menos quizás salió elegante. Oiga, si la nota es mala, sálgase. O sea, vuelve al principio. ¿Ya? Y este ciclo, esto sigue siendo verdadero, lo vuelve a validar y vuelve a hacerlo. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de esto? ¿Ya? Ahora, de nuevo, continue. Siempre lo apliqué dentro de un if. No se llega y se aplica en cualquier parte. Porque me interesa que el ciclo tenga un flujo normal, pero yo le programé ese continue como un flujo excepcional, en caso de falla. ¿Ya? Ya, sigamos entonces. Veamos materia nueva. Textos. ¿Ya? Los strings son estos textos que hemos visto ya bastante cuando uno escribe entre comillas y logro estas cadenas de caracteres. ¿Ya? Pero los textos técnicamente permiten un montón de operaciones. ¿Ya? Hasta el momento lo hemos usado como un texto medio tonto, que no tiene muchas cosas que se pueden hacer con él, pero la verdad hay un montón de operaciones que son útiles con los textos. ¿Ya?
Yo puedo acceder a los textos carácter a carácter si quiero. Puedo hacer subconjunto de caracteres. Puedo buscar textos. Puedo buscar textos dentro de un texto. Puedo reemplazar caracteres por otros. ¿Ya? Y la función len es una función que me dice cuántos caracteres hay y me devuelve un número. ¿Ya? Entonces, hay una variable llamada línea, la casa roja, qué sé yo, imprímame la posición 5 de la línea y me devuelve la letra S, ¿no es cierto? Adiós, Miss. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Los espacios también como caracteres? Todo vale como carácter, sí. Un espacio es algo, no es nada. Un enter también es algo, no es nada. Son todos elementos que tienen una función, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿entienden por qué imprime la letra S cuando le pedí la quinta letra? ¿Por qué parte en 0? Porque parte en 0. Esta es la posición 0, la L mayúscula, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Ya? Esto igual que las listas. ¿Ya? Acá en el for, yo voy a poder recorrer letra a letra de esa línea. ¿Ya? Y también tenemos el subconjunto para que saque algunos valores. Partiendo del 5 hasta 1 antes del 9, y el len de abajo me dice la longitud de esa lista. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Perdón, no entendí esa parte de línea 5, 9. ¿Cómo? Veámoslo en Python. Entonces, vamos a poner acá M24 strings. Texto igual. Hola, ¿cómo estás? Y obviamente print texto, ya se imaginan lo que ocurre, ¿no es cierto? Hola, ¿cómo estás? Y print texto posición 3, ¿qué debería aparecer? Ah, ¿No es cierto? La A de hola. ¿Ya? Cuando uno pone los corchetes, puede hacer subconjuntos. Por ejemplo, en el 2 al 6, perdón, con coma. ¿Ya? Perdón, esto en este caso es con 2 puntos. ¿Ya? Ese es un subconjunto. Entonces, la C. Partió en la posición 2 de acá, 0, 1, 2, y avanzó hasta 1 antes de la 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1 antes de la 6. Entonces la C quedó como el subconjunto de caracteres del otro lado. Y esto tiene un montón de variantes. ¿Ya? Yo puedo partir del principio hasta 1 antes del final. Dejé vacío eso, lo mismo haber puesto 0 acá. ¿Ya? Puedo terminar en vacío para que parta del... No, hagámoslo como está. Ahí. Puedo partir de algo hasta el final. ¿Ya? A partir de la posición 2 hasta el final. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer... puedo hacer valores negativos. Pero ahí realmente me equivoco. ¿Ya? Aquí tomó desde el último
hasta, contó 6 para atrás, digamos, y partió del 2. Y aquí tomó, Y yo no me podía meter. aquí partió hasta el final partiendo de atrás para adelante. ¿Sí? Distintas variantes que hace el subconjunto. O sea, profe, Dime. o sea, esos 2 puntos, por así decirlo, por ejemplo, Es- en este ejemplo del, vamos a poner del 2 a 6, me va a imprimir desde la letra que Mi está hermano igual sabe, pero hasta mi hermano se va a la casa de mi maestro. está muteado, profe. Estaba mi hija hablando acá. Ah, no se preocupe. Parte de la posición 2, que es el tercero, y llega hasta 1 antes del 6. ¿Toda la clase? Ya. Ya, ok. Ah, ya me quedó claro. Gracias. Después, el for. For letra in texto print letra. Entonces aquí me aparece 1 a 1 cada elemento. ¿Ya? ¿Se entiende? Y está la otra manera. For posición in range the length de texto. ¿Ya? ¿Recuerdan el for in range? ¿Ya? Texto es una variable, ¿no? Sí, ahí está. Perdón. Texto es la variable que estaba acá. ¿Qué tengo que imprimir acá? Yo puedo imprimir, para que se vea, posición, coma, texto, corchete, posición. Texto. ¿Y qué significa eso? Que voy a mostrar el número y voy a mostrar la letra en ese mismo número. Posición 0, la H, en la 1 está la O, en la 2 está la L, en la 3 está la A, y así. En el 4 hay un espacio. Y así. La pregunta de Agustín, ¿cómo se hacen los corchetes? Chuta, no tengo idea. Yo creo que es más bien asegúrate que el teclado está, no sé, po. Los corchetes deberían estar visibles. El punto está en que no sé si tenéis teclado inglés o teclado español. Lo que pregunta Santiago. ¿Ya? Espera, 2 cosas. Según yo, los corchetes se ponen con Cert, ¿cómo se llama? Y el para levantar la letra. O Alt, simplemente. ¿En Y Mac? lo otro era... No, en Windows, creo. Es que en Windows está el teclado, dice dónde están los corchetes. Pues. Por eso, ¿o no? En un teclado latinoamericano, que son los que se usan en Chile, está al lado de la ñ. Al lado de la ñ con mayúscula. Ya. Sí. Aquí no sé si pasó demasiado piola. Dime. Perdón, la otra Dime, pregunta Daniel. es que había un problema en Scratch que era de traducir una palabra a un lenguaje secreto. ¿Se podría hacer eso con lo que estoy haciendo ahora? ¿Ya? ¿O no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Ya? Yo podría tener... veamos los comandos de los textos y hacemos esas transformaciones. ¿Ya? Entonces, Python me ofrece una montonera de comandos, son varias páginas de comandos, aquí hay un pedacito, pero distintos métodos y funciones para los textos. ¿Ya? Entonces, no sé, pues. Y ojo que esto se pasa, esto ya es como que no vamos a hacer un ejercicio de todos, pero en el fondo sepan que existe y pueden armar.
Entonces ya para el examen ya les va a tocar aplicar este tipo de cosas. Tenemos el buscar, el find x, y eso que, pucha, en mi opinión, el libro... Cierra la puerta. Tiene una pifia acá. Porque lo que pasa es que esto los alumnos lo pueden leer, pero la verdad hay una cosa que es re importante entender. Que yo previamente tengo una variable que se llama texto, en este caso t. Si quiero usar el find, tengo que decir t.find. Para texto quiero encontrar algo. t.find, t.lower, t.upper. Es súper importante eso, no se usan solas. Len se usaba solo y uno coloca, dígame el largo de t. ¿Se entiende, no? Pero si quiero buscar, tengo que decir buscar en qué. En este caso, en la variable t. En t, encuéntreme la letra A y devuélvame en qué posición está. ¿Se entiende? Es como cuidado y rayen su libro al tiro, acuérdense de eso. Sofía quería hacer una pregunta. No, perdón, se me quedó levantada. Se le olvidó la pregunta, ya, está bien. Pero en el fondo es eso. Rayen su libro y acuérdense de eso. Estos son métodos. Y los métodos, que quizás no es muy evidente lo que significa un método, pero necesariamente tengo que colocar a qué variable quiero hacer todas estas operaciones que están acá. ¿Bien? Entonces, cuando vean el libro para mí está incompleto porque tiene que ser evidente que está aplicándosele a una variable. ¿Ya? O sea, profe, Dime. entonces usted dijo T2 puntos, ese T2 puntos siempre No. viene... Es un punto a secas, es un puro punto. Es la manera de llamar a estas funciones. Si tengo una variable t, que yo la creé con el hola, si tengo eso, esto es t, como variable, y yo tengo que decir t.replace algo por otra cosa, t.split, yo le voy a aplicar el split a t. Ya, pero si por ejemplo me piden, vamos a suponer el lower, creo que se llama, que me tire todo en minúsculas. Tengo que aplicárselo a alguna variable, y es a la variable donde está almacenado ese texto, le aplico minúscula. Ya, y en los paréntesis que están con el lower, queda vacío. En este caso, pucha, aquí son materia de objetos, pero como son métodos, todos los métodos llevan paréntesis, aunque no se le coloque nada. En este caso sí se le hay que colocar valores, pero es lower, abre, cierra paréntesis. El dos puntos no va, el dos puntos están explicando qué hace. El dos puntos materialmente no, aquí no, tú no vas a escribir el dos puntos. Ya. ¿Ya? Ya, si me piden retornar esto en minúscula, T, que sería mi variable, punto lower, paréntesis y listo. Listo. Ya. ¿Ya? Probémoslo. ¿Ya? Strings. Sigamos con esto. Yo voy a decir acá T1 igual esto es un string. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería pasar acá? Si pongo print T1, ¿ya? Se va a ver que dice esto es un string. Si yo quiero pasar a minúsculas, tengo que decir T1.lower. Print T1. Y aquí veo que T1.lower. Ya. Acá ahí me equivoqué yo. Lo que está pasando acá es que toma T1, lo pasa a minúscula, pero eso hay que dejarlo en alguna parte. T2 va a tomar el valor de las minúsculas. Y aquí
imprímame T2. Y aquí está todo en minúscula. Si hubiera querido alterar materialmente T1, tengo que decir T1 es sí mismo pero en minúscula. Y aquí yo imprimo T1. ¿Ya? Ahí T1 quedó modificado. ¿Ya? ¿Estamos? Lower retorna la copia en minúscula. No es que lo altere en sí mismo. Si quiero alterarlo en sí mismo, tengo que decirle T1 toma el valor de T1 en minúscula. Ahí alteré T1 para siempre. ¿Ya? Misma historia si quiero decir T1 igual T1 punto upper, ¿no es cierto? Print T1 y ahí está todo en mayúscula. Hay una que no aparece en el libro, T1 igual T1 punto en fondo todas estas son métodos que tiene el texto. En el libro aparecen como 10. ¿Ya? El is lower is title es el que está buscando. El título. Print T1. ¿Ya? Y aquí me dejó primera letra en mayúscula de cada palabra. ¿Ya? Y T1 punto capitalize si mal no recuerdo de ir a dejar la primera mayúscula print T1. ¿Ya? Dejó la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Esas son las típicas transformaciones de mayúscula a minúscula que uno debiera manejar. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Para saber más que nada, pero para la prueba, para la prueba entonces usted dijo, nos pueden preguntar cualquiera de estas más, cualquiera de las que están en el libro. Sí, claro. En general las que están en el libro. Ya, ok. Pero no tiene una utilidad como más allá de lo estético, ¿no? Y depende. Depende. Espérame, estoy con un drama en la oficina. Hay veces, por ejemplo, que, no sé, po, a ti un usuario ingresa, no sé, po, mail igual mi correo @gmail. Entonces, ese correo está mal escrito, debería ser en minúscula. Entonces uno toma eso y lo corrige y lo graba cambiado, ¿cachai? ¿Se entiende? Depende del caso. Sí, perfecto. ¿Ya? Y es re fome, efectivamente, cuando esto ya pasa en los sistemas de verdad, digamos, uno deja textos libres y sobre todo en empresas la gente no sé por qué está tan acostumbrado a escribir todo con mayúsculas, sobre todo la gente más de edad. Porque no sé si, bueno, no sé si se acuerdan que antiguamente había todo un problema con los acentos. Entonces la manera trucha de no colocar acentos era escribir todo en mayúscula. Entonces, pero hoy día ya la verdad el tema de los acentos ya no tiene ningún impedimento para que todo se haga en mayúscula. ¿Ya?
Antiguamente era todo un tema que los caracteres funcionaran, pero hoy día ya, no sé, los que quieren investigar se usa el UTF-8 como simbología de caracteres. Y UTF-8 tiene los símbolos de todos los caracteres escritos hoy día de la humanidad, incluyendo lenguas antiguas, están los jeroglíficos, los emoticons, está todo lo que es escribible está representado en un símbolo. Japonés, chino, hebreo, árabe, todo. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que uno escribe y lo traspasa a otro computador se asegura que funcione. Antiguamente se hacía el tema de las mayúsculas para no colocar los acentos. ¿Ya? Veamos un par más. Y veamos los find y los replace. Buscar y reemplazar. Profe, no mandaba el link de la asistencia, ¿verdad? No, perdón, gracias por acordarme. Perdón. Tranqui. Ahí está para que no se arranquen, pero ahí está la asistencia. Ya. Hagamos mail igual mail.lower. Y obviamente el lower no me va a alterar lo que no es texto. El arroba, no hay una arroba minúscula. ¿Ya? Veamos el find. ¿Ya? Find me va a devolver en qué posición está una cierta letra. Entonces, veamos así, print mail.find el arroba. Entonces esto me dice que el arroba está en la posición 9 de esta lista. ¿Ya? Ahora, obviamente yo puedo escribir más cosas. ¿En qué posición está el .com? Me dice parte en la línea aquí, en la posición 15. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hay dos O, entonces si pongo find la letra O, me va a encontrar la primera nomás, ¿o no? Si pongo... Veamos esto. Busquemos la letra S de esto es un string, de T1. Ya. Bueno, a ver. Hagamos la letra S. T1. Ya. Me dice que la S está en la primera posición y no puedo salir de ahí. Y ahí cada vez que lo ejecuto es la primera. Pero vemos que find se usa de dos maneras distintas. Entrégueme la posición donde está el carácter X. Pero además hay una segunda versión que le puedo yo especificar un inicio. ¿Ya? Entonces, si yo sé que la S está en la posición 1, yo le puedo decir, pero ahora parta en la posición 2 en adelante. Ahora me dice que la siguiente S está en la posición 6. ¿Se entiende, no? Sí, entonces no hay una manera de poner como find S generalizado y que te dé la posición de todas las S del texto. No, pero eso lo podríamos construir. Otra cosa que puede ser interesante es que yo puedo combinar esto y puedo decir lower.find. Entonces, si yo quiero buscar una E minúscula, una E en general, ¿dónde debiera aparecer? En el número 5. T1 lower, perdón. ¿Por qué me dice un 0? Yo busqué la E y me dice 0. Porque la posición 1 es 0. ¿Ah? Porque lo cambió a lower antes. Exactamente. Low cost. Tengo el texto, pase una minúscula y después búsqueme la letra E. Por eso es que calzó con esa, en minúscula.
¿Ya? Y ese texto, si le digo ahora continúe en la posición 1, me dice ahora está en la 5. ¿Ya? Ahora, viendo la pregunta que no sé quién me hizo, ¿cómo podríamos buscar todas las posiciones de una letra en un texto? Usando find. Con un while, un ciclo que se cambia un 1. A ver, podríamos hacerlo carreteramente. Voy a decirle simplemente for letra in texto 1. ¿Ya? Para cada letra de texto 1, yo voy a decir if letra.lower es igual a lo que busco. Ahí vamos a corregir eso. Si eso es cierto, yo necesito las posiciones, entonces vamos a cambiar acá a un range. Estoy buscando la letra S por posición in range del len de T1. Para cada posición de T1, yo voy a decir if T1 posición a minúscula es igual a lo que busco, yo voy a imprimir esa posición. ¿Ya? Con este método, si estoy buscando la S, voy a recorrer todas las letras para encontrar eso que estoy buscando. Esto sería carretero, ¿ya? Y me dice está en el 1, 6 y 11. Ese 5 venía de antes. En esa posición está la letra S. Esa, y esta incluso pasada a minúscula. Pero esto, la verdad, no es lo más útil porque yo quería poder buscar la combinación ST. ST está acá y está acá. Y este ST no me va a funcionar porque este ciclo va a ir posición a posición. ¿Ya? Si quiero buscar ST, tengo que hacerlo con el find. Y el find también hay que aplicarlo dentro de algún ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a decir la misma búsqueda igual ST. Y voy a partir con una posición 0. ¿Ya? Entonces, voy a tener un ciclo que va a decir while. Aquí hay una cosa previa. Antes de hacer esto, ¿qué pasa si find no encuentra lo que se busca? ¿Qué pasa si busco una F? ¿Qué me debiera devolver find? ¿Error? Me dice -1. Si no existe ese texto, me dice -1. ¿El 1 al lado de la F para qué era? Para que parta en la posición 1. Ahí búsqueme la F en cualquier parte. -1. El avanzar es opcional. Ojo, los que tengan clase, sigan. Terminamos el ejemplo y igual va a quedar todo grabado. ¿Ya? Y de hecho, más materia que esa. Hay un par de ejercicios después que es bueno que los hagan. Pero como materia es esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando find no encuentra lo que busco, me va a decir -1. ¿Ya? Entonces, este while va a ser mientras la posición sea menor que el largo de donde voy a buscar, de T1, mientras la posición sea menor al largo, and posición distinto de -1, cuando estas dos cosas se cumplan, voy a seguir buscando. Entonces yo voy a decir posición es igual a ¿qué?
a t1.find lo que estoy buscando partiendo de la posición. ¿Ya? Cuando eso sea cuando eso termine, yo quiero ver qué encontró y dónde encontró. Entonces, if posición es distinto a -1, o sea que encontró algo, imprímame posición. ¿Ya? Y después, en el caso que hubiera encontrado algo, voy a pedirle que avance al siguiente. ¿Ya? Eso va a permitir que vaya avanzando palabra a palabra. Yo lo que quiero lograr es esto. Tenemos un texto, ¿no es cierto? Con palabras, qué sé yo, y yo voy a ir partiendo de la posición 0, y cuando encuentre algo, posición va a ser el nuevo texto que encontró. Pero si vuelvo a buscar a partir de donde mismo, voy a volver a encontrar lo mismo que estaba buscando. Entonces, si es que encuentra algo, me muestra dónde está, y avanzo a mano posición a la siguiente, para que de ahí en adelante vuelva a buscar y encontrar la palabra que estaba buscando. Y eventualmente va a ir mostrando, esa es la posición donde está lo que buscaba, avanza 1, y sigo buscando hasta que encuentro lo que busco. ¿Ya? Y eventualmente va a llegar al final y va a decir -1, y con eso se termina el ciclo. ¿Ya? Veamos si no funcionó. Si ejecuto esto, me dice que el esto está en la posición 1, o sea, a partir de acá, y además está en la posición 11, que debiera ser esta de acá. ¿Ya? Si coloco acá otro ST, ahora está en la 1, en la 8, y se desplazó el resto a la 14. ¿Ya? No tiene por qué haber un espacio. Esto es un stung. ¿Ya? 7, 1, 7, 12. ¿Ya? Profe, ¿Dime? disculpa lo que no entiendo. Ya, nosotros estamos diciendo que busque ST, Sí. pero no me diría, porque ya, sí, contando desde la E sería 0, 1, 2. Po. Entonces, pero ¿por qué tira solamente el 1? Porque se encontró en 1. No me va a decir de 1 hasta el 2. Me dice aquí partió. Aquí en esta posición está lo que estaba buscando. Ah, ya. Ya, ok. ¿Ya? Pero pudo encontrarlo en varias posiciones. ¿Ya? Y este ciclo se repite infinitamente hasta que vaya más allá del largo o que la posición sea distinto -1. Y de hecho, solo por probar, en una de esas podría funcionar así nomás. Mientras posición sea distinto -1, sí parece que funciona igual. ¿Ya? En el fondo esto va a terminar, y aparte con posición de algún tipo, y esto va a terminar cuando el find diga no hay más. Ahora, si busco cualquier cosa que sabemos que no existe, esto no hace nada. ¿Ya? Si mal no recuerdo, ese 12 venía de otra cosa. ¿Ya? Entonces, este find, basado en una posición, permite buscar a continuación. ¿Ya? Profe, ¿Dime? una pregunta, pero que tiene y no tiene que ver con el ejercicio. Si, por ejemplo, vamos a poner todo este ejercicio, yo lo tengo en una prueba y quiero solamente que se ejecute lo final para no estar como poniendo gato por gato en todo lo que tengo arriba, ¿cómo sería para bloquear todo? Tú seleccionas y es control 1. Control 1, ya. Sí. Ah, ya. Sí, porque gato por gato, termino mañana. ¿Ya? Tú seleccionas, control 1. Sigues trabajando en otros lados, qué sé yo, vuelves a seleccionar, supongamos hasta acá, control 1. Ah, ya. Y ahí descomenta. Ya, genial.
Gracias. Esa es una. Y hay otra más, pero no me gusta más el comentar que poner triple comillas. Al menos eso en Spider, ¿no? Otros editores de Python tendrá otro comando. Y este es el 5, que por alguna razón no se ve el comentar todo edit, como que no sé. No me gustó mucho. ¿Ya? Profesor, el Spider 1, 2, 3 y 4 son, bueno, y 5 también son todos iguales, ¿o no? ¿Cuáles son las diferencias? El Spider es el editor. Lo interesante es que sea Python 3 algo. 3.7, 3.8. El lenguaje que estamos viendo es Python, no es Spider. Spider es la herramienta para editar y ejecutar el lenguaje Python. Lo que importa es el Python. ¿Ya? Hace porque a mí me parece una actualización 5.0, pero he preferido ni tocarla. Este es el 5.0, igual tiene algunas pifias. Este es el 5.0. Pero tiene algunas pifias que están supuestamente corrigiendo. Pero... ¿Qué cosa, perdón? Que mejor dejo como tengo el Spider, no lo actualizo. Sí, no hay ninguna necesidad de actualizarlo. Mi papá está en reunión. Gracias. Lo importante es la versión de Python. Ya. Y también lo importante es que si ustedes ven ayuda, típico, hoy estoy pillo, ver un foro, qué sé yo, ¿Puedo salir y volver a meter? asegúrense que estén en la versión de Python que corresponde, porque hay mucha ayuda del Python 2.7, que es más antiguo. Ya. Y hay muchas cosas que se hacen distintos. Entonces, cuidado con eso. Ya, para terminar, distintas propiedades. El split sería bueno que lo viéramos, porque esa típica pregunta de examen les van a aplicar algún split. Si yo tengo un texto, por ejemplo, T2 igual, esta es yo le puedo decir lista igual T2.split, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el split? Toma este texto y me lo va a transformar a una lista de palabras. ¿Ya? Entonces, transformó ese texto en palabras sueltas, ¿ya? Basado en que el split buscó espacios para separar eso en frases, en palabras individuales. ¿Se entiende? Y aquí yo puedo, por ejemplo, contar palabras o buscar palabras dentro de la lista, qué sé yo. El otro uso que tiene es que yo defina con qué separador. Por ejemplo, si tengo un archivo de Excel, no sé, datos igual, ponen, no sé, el root separado por punto y coma con el mail, separado con la edad, separado con la dirección, no sé, las torres 2233, qué sé yo. Típicamente en el Excel uno exporta y los quedan los datos, las columnas separadas por punto y coma. Entonces yo podría querer tener lista de datos igual a datos.split, pero ahora basado en punto y coma. ¿Ya? Print lista datos. Entonces me queda, cada celda de esta lista queda con un conjunto de datos específicos, incluyendo la dirección, las torres, tanto, que los espacios los tomó como parte del texto, por el hecho que estoy separando por punto y coma. ¿Ya? Esta técnica va a ser súper importante después cuando estén viendo archivos en el módulo 3. ¿Ya? Pero ya que estén viendo split, es de las típicas cosas que aparecen, tener una frase y hay que fragmentarla en otra cosa, qué sé yo. No entendí la diferencia entre la primera y la segunda lista. Lo que ocurre
es que cuando no le coloco nada a split, va a buscar espacios para generar appends en esa lista. Ah, y ahora como no hay espacio, va a buscar comas para separar. O sea, Buscó los puntos y coma para separar, porque yo sé que estaban separados por punto y coma. Y los espacios no los considero. Ya. Esa fue la diferencia. ¿Ya? Y esa herramienta, en verdad, Split, al menos en este curso, lo usamos muchísimo. De tener datos que yo los fragmente a listas y cuando están en listas puedo hacer cosas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, les pasamos un párrafo gigante de texto y les pedimos que cuenten, no sé, cuál es la palabra que más aparece. Entonces, para poder hacer esa fragmentación en palabras, lo pasamos a lista. Cosas de ese tipo. ¿Se entiende? Y obviamente, cuando este ya está en lista de datos, puedo hacer todas las operaciones típicas. For palabra in lista datos print palabra. Entonces, me aparece dato a dato cada cosa. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Profe, Dime, si hay más preguntas. ¿cómo sería eso que dijo usted? ¿Qué cosa? Eso de que ponen un texto y hay que contar la palabra que más se repite. Nada, por el fondo, tienes el texto, lo fragmentas a lista. Y después tomas la primera palabra, por ejemplo, de la lista, y ves cuántas veces más existe en la lista. Y dice ya, la palabra hola apareció 5 veces. Después tomas la siguiente palabra y buscas cuántas veces aparece en el resto de la lista. Y te va a decir, mira, él aparece 15 veces. Entonces tú guardas él y el número 15 vas a ver que era mayor que hola, que tenía 4. Ah, ya. Tomas la siguiente palabra y buscas en todo el resto y dices, la palabra perro aparece 2 veces. 2 veces es menor que 16, que era el él, entonces me mantengo él. ¿Entiendes? Más o menos, Es que son más que como cuál es el comando en Python para contar palabras, es, oye, yo armo un algoritmo con lo que ya saben para aplicando de manera creativa y resolver el problema en el fondo. ¿Ya? Por eso que en el fondo está el tema de que vean, aquí no vamos a alcanzar a hacer, pero en el fondo no sé, tratan de hacer estos problemas, digamos. ¿Ya? Hay códigos que en el fondo parecen como medios intimidantes. ¿Cómo hago eso? Traten de pensarlo. Y está la respuesta acá. Entonces, programa que ¿cuál es la palabra más larga de una lista? Esto con Split lo hace muy fácil. Tomar el texto completo, lo paso a lista y después voy posición a posición de esa lista contando letras. Y la que sea mayor, la muestro. ¿Ya? Entonces, profe, dime. no, nada, que me tengo que ir, así que muchas gracias por la clase. Vayan nomás. Traten de hacer estos problemas. Ya está publicado un examen anterior, traten de hacerlo y no lo dejen para el domingo. Si hay preguntas, mándenme al mail, mándenlo al foro, ahí los vamos a ayudar. Pero tienen que hacer el esfuerzo de hacer la pega a ustedes. Acá es súper fácil. Pucha, yo creo que a todos les va a pasar. O sea, como, traté de hacer el problema de las vocales y no me sale. Y le preguntan a un compañero en el WhatsApp, qué sé yo, y, oye, es que yo lo hice así. Pucha, de repente la chispeza, el que se me ocurrió la idea o no, es la clave para terminar el problema. Y eso solamente lo va a dar la experiencia. Entonces, traten de hacerlo.
pucha, no se hagan trampa viendo la respuesta. O sea, hagan el esfuerzo intelectual para resolver el problema. Es como mirar, pucha, llevo un 80% del sudoku hecho, me falta un puro número. No vean la respuesta por ese puro número porque ahí se desatora todo el resto del problema. Entonces, es como, traten de hacer la pega bien, digamos. Y si hay preguntas de materia o preguntas de algoritmo, en verdad háganla, encantado de tratar de ayudarlos sin darles la respuesta, en el fondo. ¿Ya? Es que sí, profesor, eso mismo. ¿Qué ejercicios te recomienda que hagamos? Porque para el módulo pasado, bueno, ya hemos conversado, pero estaba muy al justo. ¿Ya? Hagan todo lo que hemos hecho, hagan los que están propuestos acá en el PowerPoint, hagan el examen, porque al final hacer el examen en el tiempo adecuado es como la mejor prueba del nivel que tienen. ¿Ya? Y en el fondo, yo creo que pueden mirar la respuesta a los exámenes anteriores y es evidente cómo se hacía. Es como obvio, pero el problema es, ¿se les habría ocurrido a ustedes? Al final tómenlo como que las preguntas en realidad son preguntas de ingenio. Así es, ese es el desafío. Si me enseñan la respuesta ya no tienen ninguna dificultad. Entonces, y eso, como les decía, lo va a dar la experiencia. Entonces traten de hacer todos los ejercicios que tengan, que les llegue a mano, digamos. ¿Ya? Ya pues. Los de Scratch. ¿Qué cosa? Los de Scratch también sirven, ¿o no? Sí, sé que no es mala idea. Si tú tomas un problema de Scratch y lo tratas de echar a andar en Python, igual es un desafío interesante. ¿Ya? Usando las listas, usando todo eso, igual es un desafío interesante. Para hacer el laboratorio, el del solo y no sé qué cuestión más. Pero Por eso. no servirá. Es que lo interesante es, y la parte difícil es el pensamiento en algoritmos. Ese es como el gran desafío. Entonces, si tú tienes los programas de Scratch y los tratas de hacer en Python, eso creo que tiene una dificultad, no sé si muy complicado, pero sí, te va a significar unos pequeños dolores de cabeza. Entonces, eso les puede servir. Hacer los problemas que estaban planteados en Scratch, hacerlos en Python. ¿Ya? Así que creo que puede ser una buena opción también. ¿Ya? Ya pues los dejo. Voy a dejar de grabar. Chao, muchas gracias. Oye, Chao, profe, gracias.